Ayer se conoció que ni el Consejo de Generales de Fuerzas Armadas ni el Consejo de Oficiales de la Policía Nacional estaba al tanto de la contratación del señor Eric Prince, fundador de esta agencia de mercenarios Blackwater, y que no se sabía en qué condiciones se lo contrató, para cuánto tiempo, qué es lo que va a hacer, cuál van a ser los alcances, cuánto tiempo se va a demorar en el país y sobre todo cuál va a ser el costo de esta contratación. Lo único que se conoce es lo que ya se ha hecho público de manera bastante espectacular, desde cuentas institucionales, a través de fotografías, de videos, de boletines, de entrevistas, y es que el señor Vino participó de este operativo que se hizo en la ciudad de Guayaquil, en la que vimos a todos los elementos de policía y fuerzas armadas, incluyendo el ministro del Interior y el ministro de Defensa, totalmente protegidos, mientras el señor Prince solo portaba su camiseta, ni casco, ni chaleco, ni mascarilla, absolutamente nada. Y allí lo ¿No que será se pudo, de los X-Men? a lo mejor es un IT. No, los X-Men son así, de esos... Capaz que recibe el balazo y luego se le vuelve a recubrir todo. Como si Wolverine no o Deadpool, sí. Posiblemente. Pero lo que se pudo observar claramente son sus declaraciones políticas en medio de este supuesto operativo de seguridad. Y lo que dijo es: tienen dos caminos, voten por Noboa y así yo, en otras palabras, garantizo que mi negocio no se caiga. ¿Qué aporte va a hacer este señor para la seguridad en el país con todos estos antecedentes que le he planteado? El hecho de que no hayan sido informados ni el Consejo de Generales de Fuerzas Armadas ni el Consejo de Oficiales de la Policía Nacional son datos que los puso ayer Ecoavisa, que ha tenido acceso a hablar con los integrantes del bloque de seguridad y que no conocen. Hay expectativa en los cuarteles, pero no ha habido una convocatoria para que policías y militares sepan cuándo van a comenzar los cursos, de qué van a ser esos cursos, sobre qué específicamente va a colaborar el señor Prince. Doctora. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, y un saludo a todos, a toda la audiencia. Bueno, a ver, es difícil empezar y es difícil hacer el análisis porque no tenemos información oficial. Entonces, lo que tenemos es imágenes, tweets, comentarios en redes y sobre eso especulamos. Entonces, bueno, resulta difícil hacer como reflexiones serias sobre estas especulaciones que están en las redes sociales. Ahora, si tratamos de dispersar un poco toda esta niebla que hay en torno a la venida de Eric Prince y a otras decisiones gubernamentales, bueno, tenemos que ver varias cosas. La primera es que el gobierno a mediados del año pasado ya dispuso mediante un decreto ejecutivo, me parece, que todos los gastos y todas las contrataciones en materia de seguridad iban a ser discrecionales, no iban a estar abiertas al público o no iban a ser información pública, no había una justificación clara, pero bueno, ya se puso esta condición, es decir, no todas las personas íbamos a poder acceder a la información. Esto dice mucho, ¿no?, de cómo quieren gastar, de cómo quieren invertir el dinero en seguridad. Por otra parte, hay que recordar que habemos gente que estamos preguntando por el Plan Fénix desde hace mucho rato, ¿no? No hay un Plan Fénix, entonces no tenemos claridad sobre cuáles son los objetivos de seguridad, las metas o estrategias, tampoco tenemos seguridad sobre el gasto que se va a realizar en este campo. Y bueno, en medio de todo esto tenemos una política de agresivo acercamiento hacia los Estados Unidos que no ha iniciado el gobierno de Noboa, que ya se inició en los dos gobiernos anteriores, pero bueno, que ha tomado cierta fuerza en este periodo gubernamental. Sobre eso tenemos que se concedió pues el espacio de las Galápagos para que hayan actividades militares en territorio ecuatoriano, en territorio insular. Hemos firmado ya, y la Corte además dijo que estaba bien, la Corte Constitucional, que firmemos los acuerdos SOFA, que son estos acuerdos del Estatuto de la Fuerza, que lo que hacen es determinar las condiciones en las que operará la fuerza militar y la fuerza diplomática en el país. Es decir, a ver, hay una serie de condiciones que generan un acercamiento y un estrechamiento de relaciones con los Estados Unidos. Y este modo de acercamiento, por decirlo de alguna manera, lo que entraña es una lógica de que el Ecuador no puede resolver sus problemas de inseguridad por sí mismo. Y para eso, desde hace
un tiempo ha estado enviando señales desesperadas de necesitar ayuda y necesitar protección desde los Estados Unidos. Ahora, esta forma de política exterior y esta forma de garantía de seguridad al amparo de la mayor potencia de los Estados Unidos en este caso, lo que nos muestran es una lógica, una particular visión del mundo que dice que el Ecuador no puede resolver sus problemas por su propia cuenta, que hay un Estado que puede hacerlo mejor porque tiene más presupuesto, más equipamiento militar, tecnología militar de punta, tiene una inteligencia muy buena y con esto, y esto podría beneficiar al Ecuador si es que se arrima, es una política como de arrimarse al más fuerte para beneficiarse de lo que de los beneficios de estar con el grandulón del barrio, si lo ponemos así en términos muy coloquiales. Doctora Álvarez. Sí. Perdón, mil disculpas, pensé que ya había terminado de responder, pero quería preguntarle algo brevísimo. A ver, digo, yo como ciudadano, si es que el acuerdo fuese con el secretario de la Defensa de los Estados Unidos y nos enviarían un grupo de militares de la Armada de los Estados Unidos a capacitar y a formar y qué sé yo, asesorar al ejército ecuatoriano y a la policía, créame que hasta ahí se lo aceptaría, pero estamos hablando de un empresario privado que pudo haber sido militar en su momento, militar retirado, pero el hombre está haciendo negocios. Y ahí no estamos hablando de todo esto que usted sí nos decía, y bien nos decía el recuento de los acuerdos que ha firmado el Ecuador con los Estados Unidos, es decir, esto está por fuera, y una de las preguntas que muchos nos hacíamos, de hecho me la hacían los chicos cuando llegaba acá es, ¿esta gente cuánto está cobrando y por qué hay tanta opacidad y falta de transparencia para decirle al país, estamos pagando tanto? Sí, es que, claro, en medio de la campaña electoral y en medio de toda esta niebla, lo que hemos visto es que, bueno, el gobierno hizo unos ofrecimientos que no tuvo, que no alcanzaba a cumplir. Es decir, estamos acercándonos a los Estados Unidos desde hace muchos años. Los Estados Unidos han mostrado una voluntad de estar cerca, pero es una voluntad con restricciones. Es decir, si hubiera dependido de la voluntad de los gobiernos, probablemente ya tendríamos varias bases militares en varias ciudades del país. Es decir, porque hay este pensamiento de querernos arrimar hacia el más fuerte y este es el pensamiento que está gobernando. Pero hoy por hoy, bueno, el gobierno hizo un ofrecimiento para el que no le alcanza, es decir, quiso y planteó traer a los militares de los Estados Unidos para ayudarnos a combatir el crimen organizado. El gobierno de los Estados Unidos, al parecer, no mostró esa voluntad de cooperar de esa manera con el Ecuador y bueno, había que cumplir, había que mostrar que hay una cercanía con el hegemón de la región, del hemisferio, y que estaba comprometida la palabra, y esto se vuelve esencialmente importante en medio de un contexto electoral. Entonces, bueno, como no pueden traer al gobierno, pues traen a un mercenario. Claro, que por dinero podría haber hecho cualquier cosa, y bueno, vino, se pronunció políticamente, electoralmente, a favor del candidato que además le está contratando, y lo que pasa es que esto es todo parte de una suerte de show mediático donde se está jugando con las expectativas o con la falta de seguridad de los ciudadanos, que se está jugando con la necesidad o esta angustia que tiene la ciudadanía de estar mejor y de buscar alternativas para resolver la crisis que está viviendo. Entonces, bueno, es un poco de todo, ¿no? Es muy, como decía, es muy difícil de analizar con seriedad. Es parte de un montaje, todo un show donde ambas candidaturas están tratando de demostrar que tienen las mayores capacidades para generar más seguridad y bueno, estamos en eso. Ahora el gobierno como que tiene un poco el sartén por el mango, por los recursos que tiene, por la capacidad de llegar a la ciudadanía y está utilizando todos los recursos a su haber para poder demostrar y lucirse diciendo que puede garantizar mejores condiciones de seguridad. Ahora, doctora, la diferencia es que el candidato le paga al señor Eric Prince para que le visite. No salen esos recursos del dinero, de la cuenta o del fondo del partido del candidato, salen
de los recursos públicos, porque hasta donde se conoce fue contratado con fondos públicos, de cuentas que se nutren de los impuestos de los ciudadanos. Y por los antecedentes del señor, yo le pregunto, doctora, la radio y televisión pública francesa hizo un reportaje bastante interesante sobre los antecedentes del señor Eric Prince, y tomando en cuenta esos antecedentes, la experiencia que el señor ha tenido en el tema de las guerras de Irak, de Afganistán, en la deportación de inmigrantes, etcétera, etcétera, ¿cuánto esto puede, esa experiencia me refiero, puede aportar a mejorar las capacidades de nuestra policía o de nuestras Fuerzas Armadas? ¿Cuánto de lo que él conoce no conocen nuestros militares y nuestros policías? O sea, el tema del gasto es una diferencia importante, pero no diferencia, ¿no? Una diferencia bien relevante entre las dos candidaturas es que la candidatura que lo contrató confía en que este tipo de cooperación o este tipo de contrataciones podría reducir la inseguridad en el país. La candidatura de la ARC, pues definitivamente tiene una postura antagónica, muy soberanista, que no confía en este tipo de cooperaciones. Claro, la una candidatura lo que hace es descansar las capacidades o la falta de capacidades del Ecuador en una contratación como la del señor Prince, mientras que la otra candidatura lo que piensa es que hay que reforzar las capacidades internas para que podamos enfrentar estos desafíos de largo plazo. Son absolutamente perspectivas antagónicas. Ahora, creo que una cosa que falta aquí y que es importante decir es que necesitamos hacer una evaluación de lo que ya ha pasado en el país, ¿sí? Es decir, nosotros ya tuvimos una base de Manta, ya tuvimos una cooperación, y esa cooperación no nos dio como resultado todo lo que nos ofrecieron, ¿sí? Es decir, cuando llegó la base de Manta al país, pues se hablaba de que iba a haber progreso, desarrollo en la ciudad, que íbamos a acabar con las amenazas a la inseguridad, con el narcotráfico, etcétera, etcétera. Y eso no pasó. En términos claros, eso no pasó. Es decir, ni Manta se convirtió en Miami, que era uno de los ofrecimientos que había de por medio, ni logramos erradicar el narcotráfico, y nos quedamos con un saldo de detención de migrantes, de violaciones de derechos humanos, que fue significativo. Eso no se está contando, esto no se está poniendo sobre la mesa, me parece, en esta discusión, en este momento. Ahora, también las circunstancias son distintas, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahora tenemos muchísimo más inseguridad que la que tuvimos en ese momento, en el 99, cuando se estableció la base, y también las prioridades de seguridad internacional y geopolíticas son diferentes para los Estados Unidos, ¿no? En ese momento la lucha contra el narcotráfico y también la detención de la migración para los Estados Unidos era un objetivo muy relevante, ¿no? Prioritario. Ahora mismo la lucha contra el narcotráfico en América del Sur es digamos, una muletilla retórica para el gobierno de Donald Trump, y los Estados Unidos están claramente interesados en controlar la zona del Pacífico y neutralizar la amenaza que representa China. Entonces, es una mirada completamente distinta. Los objetivos de Estados Unidos, de quien se busca colaboración, son radicalmente distintos. Entonces, bueno, hay que hacer evaluaciones como más complejas, mirando más allá de las necesidades o las urgencias del Ecuador, para entender, bueno, qué pasa en el mundo y qué podría pasar también con esta cooperación para nuestro país. Doctora, yo ahí tengo una inquietud con respecto de lo que usted decía, porque y las dos manifestaban algo que, claro, en lo que estoy de acuerdo, ¿no? A Eric Prince lo contrata una de las candidaturas, pero esa candidatura que lo contrata está en el gobierno. Y el gobierno tiene el monopolio de la fuerza y tiene a policías y a militares. Y yo pregunto, si tienen que traer un gringo jubilado para que les enseñe a los de la cúpula del ejército y de la policía, ¿nuestros generales, coroneles están pintados? Bueno, yo creo que es importante decir que las Fuerzas Armadas y la policía también están sobresaturadas, ¿no? O sea, tenemos unos niveles de criminalidad que exceden las capacidades,
sobre todo frente a una condición donde no hay inversión para estas instituciones de seguridad. Entonces, claro, con mucho trabajo, con poca plata, con poco equipamiento para cumplir adecuadamente el trabajo, pues es que algo va a salir mal. Esto hay que entenderlo y es necesario pensar en el apoyo que necesitan estas instituciones junto con el sistema de justicia, para que haya un círculo virtuoso del tratamiento de los temas de seguridad, ¿no? Y las cárceles también. Entonces, claro, frente a toda la precariedad que tenemos en las instituciones que son claves dentro de lo que es el campo de la seguridad, sí vale la pena preguntarse, bueno, ¿de qué manera una contratación de una empresa de seguridad privada, internacional o transnacional como la del señor Prince, podría contribuir a reducir, por ejemplo, el sicariato o las extorsiones? Para el 2024 nosotros tuvimos como más de 21,000 denuncias por extorsiones, ¿sí? ¿De qué manera nos va a bajar este índice la contratación de Eric Prince? ¿Cómo va a reducir las muertes violentas? ¿Sí? ¿De qué manera va a cumplir el objetivo de reducir muertes violentas? Estos son objetivos, claro, de mediano y de largo plazo, pero también, bueno, ¿de qué manera, podríamos preguntar ya en el plano más inmediato, de qué manera Eric Prince va a ayudarnos a controlar o a recuperar la gobernanza sobre determinados territorios como Durán? ¿O cuántas bandas van a desarticularse en función de la gestión de esta compañía? ¿En cuánto tiempo y a mediano plazo qué implicará estos objetivos, el cumplimiento de estos objetivos de corto plazo puntuales? Entonces, estas preguntas son preguntas que no se le han hecho, que no conocemos la ciudadanía. En el mejor de los casos podríamos pensar que están planteadas y que están puestas sobre la mesa y que son parte de la contratación, y que el no cumplimiento de esta contratación podría implicar la no devengación de los recursos en el caso más transparente, más equitativo, pero eso no vemos que está pasando. Vemos que hay esta opacidad de la que ya se ha blindado el gobierno desde el año pasado, y también vemos una campaña, digamos, mediática donde se aplaude y se resalta mucho todo tipo de cooperación y todo tipo de inversión en el sector de la seguridad, ¿no? Ahorita estaba viendo la prensa y veía que anunciaban con bombos y platillos de la llegada de un buque, ¿no? De un buque que supuestamente iba a contribuir para reducir los niveles de inseguridad en el país. Bueno, pero decía, este buque fue una de las primeras acciones que hizo el ministro de Defensa cuando llegó a su cargo, es iniciar la contratación de compra o el proceso de compra de este buque, ¿no? Entonces, ahora cualquier acción, por mínima que sea, pasa como una acción de lucha contra la inseguridad. No necesariamente es así, porque, por ejemplo, el buque, ¿de qué manera va a contribuir a conseguir los objetivos de seguridad? Esa es una pregunta que deberíamos hacer, que es clave, y sin embargo, creo que la pregunta de fondo es, ¿cuáles son los objetivos de seguridad que tiene el país? Eso tampoco está claro. Entonces, dentro de esto, bueno, entonces se vuelve una suerte de acciones desarticuladas, un exceso de espontaneidad, por ponerle un calificativo suave, y bueno, no sabemos hacia dónde apuntan todas las acciones que estamos viendo ahora mismo. Lo que usted dice es verdad, doctor, en el sentido de que no solo es la espectacularización de la llegada del buque, es cualquier cosa, porque todas las mañanas, a eso de las 7 de la mañana, tenemos todos los medios de comunicación, supongo yo, porque son obligatorias estas comunicaciones oficiales del gobierno, en la que dice, operativo tal, desplegamos no sé cuántos cientos de efectivos, fuimos a tal lado, fuimos a tal lado, estos son los resultados de la seguridad. Nos inundan con esa propaganda, pero ¿qué es lo que pasa en el territorio? Ayer, 3 guías penitenciarios asesinados mientras se trasladaban a su trabajo en la cárcel del Rodeo. En total fueron 5 en 12 horas. En total 5, exacto, pero ayer en la mañana 3, previamente 2 más, 5 en menos de 3 días. Y así, por contarle, después nos enteramos que encontraron el cuerpo de mujeres desmembradas en otro punto del país. Y así, podemos gastarnos toda la hora narrando todos los hechos de violencia que vive el país, que no se compadecen
con la propaganda que nos ponen todos los días, a cada hora, en plena época electoral, para que la gente tal vez por la propaganda crea que tenemos más seguridad. ¿Qué decir frente a eso, doctora, cuando tenemos una realidad muy distinta a la que nos muestra la propaganda oficial? Como digo, me resulta tan difícil pronunciarme sobre estos temas porque exceden lo técnico y exceden también, exceden las posibilidades analíticas, digamos, desde el campo de la seguridad, más bien entran dentro del campo de la política, porque, claro, lo que estamos viviendo es esto que se llama un proceso de securitización, ¿no? Que es la politización extrema de la política, así se llama en términos académicos este proceso, y esta espectacularización, perdón, y esta politización extrema de la política es exactamente lo que estamos viviendo, ¿no? Es el poner en agenda pública y poner en debate todos los temas que pasan por la seguridad. Ahora, todos los temas que son convenientes y todos los temas que podrían contribuir a posicionar como una opción electoral en medio de este contexto, ¿no? Entonces, claro, lo que vemos es el acto puntual difundido y amplificado en todos los medios, pero no conocemos la contribución que tiene este acto puntual sobre la consecución de objetivos. Eso es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Hay esto de, bueno, sí, contratamos a esta empresa, pero no decimos cómo esto contribuye a nuestra seguridad. O decimos, bueno, vamos a hacer que determinada institución controle los exteriores de la cárcel o que controle, y cambiamos los roles de las instituciones sin entender los justificativos. Pero no invertimos lo suficiente, no hay la inversión en el gasto suficiente, por ejemplo, las inversiones están cuestionadas, además, y también hay planes que están truncos. Y a ver, me explico con lo que quiero decir. Cuando revisamos el gasto en el presupuesto, por ejemplo, del Ministerio del Interior, lo que podemos ver es que hay una reducción muy significativa del gasto del Ministerio del Interior, por poner solo un ejemplo de una institución que está en el sector. Y vemos que para 2024 el Ministerio del Interior invirtió 17 veces menos del gasto en el 2023. Claro, con ese gasto, ¿qué objetivos podemos conseguir? Y claro, es natural que el gobierno esté buscando cooperación de fuera si se ve una falta de destreza, digamos, o falta de capacidades en el cumplimiento de los objetivos. Entonces, o en el cumplimiento, sí, del gasto, de algo tan simple como es el gasto. Entonces, claro, hay una ineficiencia en el sector, hay una ineficiencia política que para la gestión pública, que claro, nos deja en este saldo tan negativo en los números, en las vidas, en la calidad de vida que tenemos los ecuatorianos. Y el otro punto que iba a mencionar es que, claro, tenemos planes que no se han llevado o que no se están culminando, porque yo me pregunto, ¿qué ha pasado con la construcción de la cárcel? O con el ofrecimiento de las cárceles Barcazas, empezaría yo mencionando. ¿Se acuerda que ese fue una oferta de campaña que finalmente nunca se cumplió porque después ya en funciones dijeron, ups, ha sido muy caro? Ya, pero después, claro, reivindican, pero enfatizan todavía en la construcción de infraestructura que a todas luces es necesaria. Entonces, seleccionan un lugar, lo seleccionan mal, seleccionan otro lugar, bueno, en fin, empiezan a construir. Pero ahora no sabemos nada de la evolución de la construcción de las cárceles. Y nunca supimos cómo iba a contribuir la construcción de la nueva cárcel en el mejoramiento del sistema carcelario del Ecuador. No teníamos claro cuál era la lógica, pero bueno, todos sabemos que se necesita la construcción de nuevos recintos carcelarios para mejorar las condiciones de vida de los PPLs y también para mejorar la seguridad dentro de los recintos carcelarios, que eso es un gravísimo problema para el Ecuador. Bien. Pero ahora ya no sabemos nada más de eso. Ahora estamos apuntando a la cooperación exterior y estamos apuntando a esta cooperación y a esta confianza en que alguien más venga y nos ayude a cumplir nuestras actividades, bueno, y nuestros objetivos de seguridad y a salvar los muebles, digamos, porque estamos en una situación precaria, pero no hay una voluntad tampoco expresa
del otro país de colaborar con lo que nosotros estamos pidiendo. Ujú. Y por eso, bueno, traen una empresa de seguridad privada que por dinero sí estaría dispuesta a colaborar. Ujú. Entonces, es complicado el ambiente que estamos teniendo, es complicado los ofrecimientos y es difícil determinar cuáles van a ser los resultados y los resultados Ujú. de estas contrataciones y de estas iniciativas. Doctora, usted hablaba hace un momento de la ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior, de la inversión que se está haciendo en materia de seguridad, de lo que se ha invertido en realidad, pero resulta que tanto militares como policías se quejan que no tienen el equipamiento necesario, que están ya cansados, que los han tenido más de un año en este conflicto armado interno, que se han jugado la vida muchos de sus compañeros, que la situación no es la ideal para seguir trabajando en esas condiciones. Pero resulta que el Ministerio de Defensa ha priorizado la contratación con empresas cuestionadas. Se trata, por ejemplo, de esta empresa norteamericana, High Aim Defense Solutions, que vendió los cuestionados chalecos a las Fuerzas Armadas y los cascos para el uso militar, y que ha sido beneficiada con al menos 3 contratos en el gobierno del presidente Noboa por alrededor de $50 millones, a pesar de los cuestionamientos que hubo con la calidad de esos chalecos. Y esto, de lo que se conoce, genera cierto malestar al interior de las Fuerzas Armadas, que se insiste en contratar con una empresa que está cuestionada. ¿Cómo se entiende que si no tenemos muchos recursos y los pocos recursos disponibles no se los ejecuta, y de los que se ejecuta se hace ese tipo de contrataciones a empresas que tienen cuestionamientos? ¿Cómo entendemos esa lógica? Bueno, no es posible. Tal vez la pregunta es, ¿hay lógica? No, no sé si es que se puede analizar desde una cierta racionalidad lo que está pasando. Nosotros lo que vemos es una sobrecarga de trabajo a Fuerzas Armadas, de policía, que eh, hacen lo que pueden, a veces lo hacen mal, es natural como romper los platos cuando se tiene un exceso de carga de trabajo, y a veces lo hacen bien, sin embargo lo están haciendo sin los recursos suficientes. La muestra o las evidencias de que hay corrupción en los sistemas de contratación, pues lo que hace, sin meternos en la corrupción y sin, o sea, sin ablandar esta situación. O sea, la corrupción es muy mala, pero esta corrupción lo que hace, además de todos los otros efectos negativos, es debilitar aún más a las Fuerzas Armadas y a la policía, porque las expone a hacer su trabajo en condiciones de vulnerabilidad. Creo que esa es una de las mayores efectos negativos que podría tener este sistema de corrupción. Y además, paralelamente a esto, las inversiones que se hacen en Fuerzas Armadas y Policía no son de calidad, bueno, están contaminadas con esta corrupción, se mantienen muy bajas, pero se invierten los recursos en empresas extranjeras. Uh-huh. Entonces, ahí es claro que las decisiones que se están tomando debilitan las instituciones y debilitan la consecución de objetivos concretos, porque no hay unos objetivos claros y, bueno, objetivos tan sencillos como, o más que sencillos, a ver, un poco ordeno las ideas, objetivos que son prioritarios, que podrían verse con claridad y que podrían ser como objeto de cualquier plan, como la reducción de la violencia, que es una cosa que se puede trabajar desde muchas aristas, se puede llevar unas estadísticas claras y todo. Esos objetivos no están siendo apuntalados por las acciones del gobierno, por las acciones actuales, y sí podrían ser apuntaladas perfectamente por las instituciones de seguridad, por las Fuerzas Armadas, por la policía, por la justicia, pero estas instituciones no están recibiendo el apoyo presupuestario necesario, porque se toma otras decisiones de inversión, como la contratación de empresas extranjeras o inclusive como la contratación con empresas de dudosa probidad, que eso es lo que está pasando. Entonces, es muy complicada la situación que tenemos ahora. Es necesario transparentar las inversiones, pero también es necesario concretar y efectivizar las inversiones para que podamos contar con mejores servicios y con una institucionalidad interna, ¿sí?, que sea de largo plazo, que nos ayude a reducir los desafíos de seguridad que ahora mismo estamos enfrentando.